Y yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿A cuántos les gustaría vivir todo el tiempo en alegría? Gozándose, viviendo momentos de felicidad, viviendo momentos donde no nos quisiéramos apartar ni un segundo. Y ¿saben qué? En esta mañana vamos a hablar, el título del mensaje se llama El Gran Deleite o Gran Deleite. Y el Señor me llevó al libro de Santiago y en el capítulo 1 nos habla de la siguiente manera. Y era un consejo que Santiago le estaba dando a los hermanos de aquel momento y le estaba como impulsando a tener nuevas fuerzas, a tener nuevas perspectivas y sabiendo de que Dios estaba detrás de todo eso. Entonces, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 2 al 6, nos dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte hasta otra. Y, hermanos, para nadie es un secreto de que estamos viviendo en tiempos de crisis, en tiempos de problemas, de dificultades. Y cuando tenemos ese respiro, cuando tenemos esos pequeños momentos de esas situaciones, de esas preocupaciones que muchas veces y todo el tiempo vienen a nuestra vida, no podemos dejar de alegrarnos, no podemos dejar de deleitarnos, no podemos querer permanecer en ese tiempo de quietud, en ese tiempo de paz, en ese tiempo de tranquilidad, en ese tiempo donde la felicidad llena nuestro corazón. Pero el gozo, cuando hablamos del gozo, estamos hablando de que el gozo está por encima de nuestras alegrías. Es algo que supera grandemente a tener un momento de alegría y de felicidad. La Biblia nos dice, en otras palabras, que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, su propia preocupación. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es hermoso vivir en alegría, vivir en gozo y vivir en felicidad. Y yo creo que este año Dios ha plantado esa visión que venimos hablando como iglesia, y eso implica un mayor desafío para cada uno de nosotros. Implica que nosotros conozcamos más a Dios, nos involucremos más a Dios, porque ¿saben qué? Hay muchos de nosotros que sumamos, que sabemos sumar, que cada cosa que hacemos y servimos es una suma para el reino de Dios. Pero hoy Dios está buscando gente que multiplique, gente que no solamente sepa sumar, sino que comience a multiplicar. Y no estamos hablando de multiplicar en personas o en números simplemente. Estamos hablando de multiplicar en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios, ¿qué quiere hacer? Llevarnos a otro nivel, llevarnos a un nivel mayor, llevarnos a un nivel donde esas personas que sepan multiplicar y que multipliquen en todos los sentidos de su vida, estén en ese nivel donde puedan servir mejor al Señor. Nos quiere llevar a un nivel de compromiso mayor. Gente que ora más, gente que lee más y estudia más la palabra,
gente que tal vez se santifica más, gente que predica más el Evangelio, gente que se desespera por el necesitado, gente que tal vez participa más de las actividades de la iglesia que sirven para el engrandecimiento del reino de Dios. Esa gente es la gente que Dios está buscando y es la gente que multiplica. Es la gente que no solamente sabe sumar, sino que comienza a multiplicar. Esas personas son personas que no se aferran o permanecen esclavas de lo urgente, sino que se transporta y son siervos de las cosas importantes. No son esclavas de lo urgente, porque lo urgente lo tenemos a cada momento y todos los días. Porque si uno piensa, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y mañana qué voy a cocinar? ¿Y mañana qué tengo que pagar? ¿Y mañana qué tengo que estudiar? Eso es lo urgente. Pero lo más importante es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por esta razón, tenemos un gran desafío de crecer, de multiplicarnos y de dar frutos en tiempos de crisis. O cuando las circunstancias son adversas. Cada uno de nosotros debemos de buscar ser, como dice su palabra, como ese árbol que es plantado junto a aguas de corrientes, que da fruto y que su hoja no cae. Su hoja no cae. Porque la palabra de Dios, en muchas oportunidades, y cuando leemos la Biblia, vemos que en tiempos de crisis fue cuando más profunda fue la multiplicación y el crecimiento de su pueblo. Lo vemos a través del libro de los Hechos. Cuando Israel estuvo en el desierto, esclavos, ellos se comenzaron a multiplicar, tal es así que el faraón tenía temor de que los superen en número. Lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar el Evangelio y se añadían cada día las almas que debían de ser salvas, comenzaron a crecer y luego comenzaron a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución el crecimiento era tan evidente, tan impresionante, que solo Dios lo podía hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios aprovecha las crisis para producir crecimiento, no solamente personal, sino también en la multiplicación de tus áreas. Él aprovecha las crisis, Él aprovecha los momentos donde uno tal vez no la está pasando bien, en donde quiere formar tu carácter, quiere cambiar tus pensamientos, quiere que anheles lo que Él anhela y que sientas lo que Él siente. Y creo que como iglesia para este año debemos de prepararnos para ese gran mover de Dios que todos queremos ver. ¿Cuántos quieren ver un gran mover de Dios en este lugar? ¿Amén? Tenemos que prepararnos. Tenemos que hacer lo posible y tal vez a veces lo imposible para que eso suceda. Sabemos que las cosas imposibles las hace Dios, pero nosotros somos parte del mover de Dios en este tiempo. El texto que leímos en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, nos dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pero, ¿cómo podemos alegrarnos cuando la estamos pasando realmente mal? Cuando tal vez estamos en medio de un desierto o pasando por diversas pruebas. La verdad les tengo que confesar que se me hace un poco difícil de poder entender e interpretar que esos momentos pueden producir alegría en mi corazón, en medio de la tormenta, en medio del desierto, porque la mayoría de las veces nos ponemos mal cuando esto sucede. ¿Amén? Cuando eso sucede, no estamos alegres, no estamos felices, porque estamos pasando tal vez necesidades que quisiéramos que pasen rápidamente y volver a esos tiempos de alegría y de gozo, de gran gozo. Pero el apóstol Santiago en su carta nos da una clave para poder entender esto y nos dice que esas pruebas que vienen a tu vida produce una fe y produce paciencia que va a ser inquebrantable.
para que seamos perfectos, cabales, y si te falta algo, el Señor te lo va a dar. Entonces, para tener fe, la pregunta sería, para tener fe, ¿tengo que pasar o estar mal? Para tener fe, ¿tengo que vivir angustiado por las preocupaciones, por las necesidades, por los problemas? Y la verdad que yo no sé por qué Dios utiliza esta metodología, pero creo que cada una de las situaciones y en cada una de esas situaciones Dios nos enseña una nueva y una mejor actitud que nosotros podamos tener frente a esas necesidades, frente a esas situaciones, frente a lo que pueda llegar a venir sobre tu vida. Porque ¿sabes qué? Dios está a tu lado siempre. Dios está a tu lado siempre. Su mano de poder está presto a bendecirte. Dios está ahí viendo lo que vos necesitas. Dios está ahí esperando que tú le pidas para Él responder ante esa necesidad. Dios en su inmenso amor te acompaña todo el tiempo, de día, de noche, a la mañana, a la tarde, en el trabajo. Siempre está a tu lado y siempre te va a sostener, siempre te va a ayudar, siempre te va a aconsejar, porque Él te ama. Y ese amor es un amor tan grande que nosotros no lo podemos comprender, aunque le fallamos todo el tiempo. Dios está a tu lado. Por eso debemos estar preparados y no ser sorprendidos con la guardia baja cuando vengan esas pruebas sobre nuestra vida, que tratan de destruirnos, que tratan de frenarnos, que tratan de angustiarte, que tratan de desenfocarte del propósito de Dios. Tenemos que estar preparados y no ser sorprendidos. Dice Jesús le dijo a sus discípulos allí en el libro de San Juan, en el verso 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está queriendo decir el Señor con esta palabra? Nos está queriendo decir que vas a vencer cualquier tipo de dificultad. ¿Amén? Vas a vencer cualquier tipo de dificultad. Porque el Señor va a ir delante tuyo. Porque el Señor ya venció y si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Es tiempo de creer que Él está a tu lado y que Él va adelante abriendo los caminos. Esos caminos que están cerrados, Él los va a abrir para que vos puedas transitar con confianza. Él te va a dar fuerzas cuando no tenés ninguna. Cuando muchas veces estás cansado o agobiado por los problemas, Él te va a levantar y te va a dar fuerzas como las del búfalo y vas a ver a los problemas como cosas pequeñas. Porque Dios está contigo. Porque Dios está a tu lado, porque Él nunca ha menguado su poder, ni tampoco se ha apartado de ti. Siempre va a estar ahí. Cuando Dios permite las pruebas, hermanos, también trae el consuelo. Ahí en 2 Corintios 1:4 nos habla acerca de este tema, que cuando Él permite que algo suceda en tu vida, también trae la solución, trae el consuelo, trae la fortaleza. Por eso, muchas veces que hacen las pruebas nos ayudan a depurar esas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón que tenemos que quitarlas. Hoy hablábamos un poco del carácter, del mal carácter, por ejemplo. Y a veces tenemos que trabajarlo. A veces tenemos que empezar a ver por dónde puedo atacar ese momento donde a veces me salta la chaveta, como decimos nosotros, ¿no? ¿Vieron a quién le salta la chaveta frecuentemente? Aunque no lo parezca, levanten sus manos, no sean mentirosos, porque los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. ¿A quién le salta la chaveta? Creo que a todos, en alguna o en otra manera a todos. Pero esas pruebas y esas dificultades que te hacen saltar la chaveta, va a llegar un momento donde Dios comenzará a moldear tu corazón y va a comenzar a aplacar
ese ímpetu que tenés para saltar repentinamente. Te va a frenar, te va a poner paño frío, te va a tirar un balde de agua fría y te vas a aplacar. Pero solamente eso lo hace Dios. Hermanos, tenemos un ejemplo, la vida de José, cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos allí en Génesis, en el capítulo 37. Él no podía ver el resultado que lograría a través de sus años de sufrimiento y perseverancia en Egipto. Después de su terrible experiencia con la mujer de Potifar, José pasó largos años olvidado en la cárcel. Pero ¿saben qué pasó luego? Se cumplió el plan de Dios. José fue promovido a la segunda posición más poderosa de Egipto. Y a través de muchas pruebas, José aprendió a confiar en Dios y a no dudar. Es por eso que José no solo rescató a su familia y a la nación de Israel del hambre, sino que también salvó al pueblo de Egipto, porque la fe de José, hermanos, fue puesta a prueba a través de las dificultades, y la perseverancia que tuvo José completó la obra que Dios quería hacer. ¿Saben por qué? Porque él pudo perdonar a sus hermanos a pesar de lo que le habían hecho. Y quiero decirles en esta mañana que el perdón es una herramienta de madurez, de crecimiento, que nos hace cada día más parecido a Cristo. Nuestro gran modelo de perdón. ¿Por qué? Porque Él, siendo sin pecado, dice su palabra que Él llevó todas nuestras dificultades, todas nuestras rebeliones, y a través de su muerte nosotros adquirimos el perdón de nuestros pecados. Él nos perdonó. Dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, pero sin embargo, el perdón supremo que Él supo hacer en la cruz fue lo que significó una nueva era, no solamente para la iglesia, sino también para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor, aumentanos la fe? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, dame más paciencia? ¿Cuántas veces hemos orado diciéndole, Señor, ayúdame, como dijimos recién, a cambiar mi carácter? Y ¿saben qué? El Señor responde a tus peticiones. El Señor siempre responde, por sí o por no, pero Él siempre responde, porque las pruebas tienen un propósito y el potencial de producir algo bueno en nosotros, y es por esta razón que es una oportunidad para expresar gozo, aunque estés en medio de las dificultades. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es una oportunidad. Es una oportunidad para poder expresar gozo y alegría, porque sabemos que Dios está trabajando con nosotros, está moldeando nuestro corazón, está enseñándonos a ser cada día mejor. Como nosotros como padres hacemos con nuestros hijos, cuando les enseñamos a que no tienen que decir malas palabras, a que no tienen que meter el dedo en el enchufe, a que no tienen que tocar lo que no es de ellos, a que tienen que pedir permiso. O sea, le enseñamos tantas cosas a nuestros hijos, así hace nuestro Padre con cada uno de nosotros. Él a través de las pruebas nos enseña y nosotros podemos expresar alegría y gozo a pesar de que la estemos pasando mal. La semana pasada hablamos de llegar a la meta, de 2 caminos por el cual podemos transitar, pero cada competidor se tiene que entrenar y muchas veces el entrenamiento es duro y cansador, pero ¿saben qué? Generan resistencia para poder llegar al final, para poder llegar a la meta. Y eso es lo que muchas veces Dios está haciendo con nosotros. Quiero contarle una historia que los otros días estaba buscando en mi celular algunas notas y encontré algo perdido por allá que hacía muchos años que lo había puesto. Y es una historia, se trata de una historia de un herrero. Tal vez alguno la conoce, pero yo la había leído, la había guardado y quedó ahí. Y el otro día buscando versículos bíblicos, anotaciones que a veces guardo, encontré esta historia y la verdad que me llenó de alegría, sinceramente.
y se las quiero compartir. Dice, cuenta la historia que el herrero, después de tener una juventud llena de excesos, se convierte a Cristo y su vida comienza a cambiar. Asistía a la iglesia regularmente, oraba, estudiaba la palabra, servía, etcétera, etcétera. Pero a pesar de toda su dedicación a las cosas de Dios, en su vida nada andaba bien. Los problemas venían constantemente, sus deudas aumentaban cada día. Una tarde un amigo que lo fue a visitar y también a acompañarlo en la situación que estaba pasando, le decía, como hoy le decimos, amigo, ¿no te parece que después de haberte convertido a Cristo tu vida haya comenzado a empeorar? No quiero debilitar tu fe, pero me parece que nada ha mejorado. Qué lindo amigo, ¿no? Me hace recordar a los amigos de Job, ¿no? Esos amigos que te alientan, esos amigos que te dan fuerzas, esos amigos que te sostienen. Sin embargo, este decía, ¿no te parece que tu vida comenzó a empeorar desde que conociste al Señor? El herrero no respondió enseguida porque su mente, esos pensamientos ya habían venido. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y a darle una explicación y le dijo, en mi taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes cómo se hace esto? Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone rojo brillante. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido del vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta y muchas veces pasa que una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una larga pausa y siguió y le dijo, muchas veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos, el agua fría terminan por llenarlos de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada. Y entonces la dejo en una montaña que tengo de hierro viejo que ves allí en la entrada de mi herrería. El herrero hizo otra pausa más y le dijo, sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos de la vida que me da. Y a veces me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es, y le digo a él, Dios mío, no desistas hasta que yo tome la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de manera que te parezca mejor por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña del hierro viejo. Y muchas veces no nos gusta estar en el fuego, no nos gusta ser martillados, no nos gusta quebrarnos o tener esos cambios de temperatura, pero sin embargo, cuando estamos en medio de las pruebas, no tenemos que desesperarnos porque sabemos que Dios algo está haciendo en nosotros. Dice la Biblia ahí en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa. Y la recompensa no está sujeta a las cosas de este mundo, sino que es una recompensa eterna, es una recompensa que permanece para siempre. Pero Dios tiene un gran propósito con cada uno de nosotros. Si Dios te ha traído hasta acá, Él te va a llevar hasta donde Él lo determine. Si Dios te ha traído hasta acá en las circunstancias que has venido,
Dios te está moldeando para potenciarte, enviarte y que sus propósitos se cumplan en tu vida. Por eso muchas veces tenemos que pasar por el taller del maestro y no, como hemos escuchado en otras oportunidades, del alfarero. Este es el herrero que está golpeando tu vida tal vez, y tu vida tiene que ser llevada a una profundidad que tal vez no lo logren en la primera vez, en la segunda lo tengo que hacer varias veces para que realmente sea la obra que Él quiere que seas en la viña del Señor. En Santiago 1:4 dice que las pruebas nos hacen perfectos. Y ¿saben qué? La perfección habla de madurez o desarrollo espiritual. El error de muchas personas es que piensan que la iglesia es un lugar de gente perfecta. ¿Cuántos perfectos hay acá? Epa. ¿Cuántos imperfectos hay acá? ¿Cuántos perfectos? ¿Cuántos imperfectos? Somos gente imperfecta porque estamos en el taller del maestro y gente imperfecta que se está perfeccionando para la gran obra que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere usarte, Él quiere que su gloria se manifieste a través de tu vida y te está preparando, te está capacitando, pero tal vez te tiene que meter en el horno, te tiene que calentar al máximo y empezar a golpearte para sacar todas las impurezas, para afinarte, para sensibilizarte, para que tomes esa dureza y esa madurez que necesitamos para todo lo que viene. Somos personas que fallamos y que necesitamos continuamente de la gracia de Dios, el perdón de Dios, porque también pasamos las mismas dificultades que aquellos que no conocen a Dios. Pero tenemos una ventaja, que Dios está con nosotros. Dios está con vos. Dios está en tu situación. No importa la cual sea, no importa lo que vos creas, lo importante es que Dios está ahí para ayudarte, para consolarte, para bendecirte y para fortalecerte en el nombre de Jesús. Y ya para terminar, el verso 5 nos habla de que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios explicaciones? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo vengo a la iglesia, si yo te sirvo, si yo canto, si yo levanto la ofrenda, si yo predico. ¿Cuántas veces le pedimos explicaciones a Dios? ¿Cuántas veces queremos abandonar la carrera a causa de las dificultades? Y eso pasa porque la única razón es porque nos falta sabiduría para entender los propósitos de Dios. Falta esa sabiduría que proviene del cielo, esa sabiduría que solamente Dios te puede dar, porque no se asemeja a ninguna sabiduría humana, sino que es una sabiduría incomparable, inalcanzable, y solamente Dios la tiene y te puede dar ese tipo de sabiduría. Solamente tenemos que pedir, pero hay una gran condición, que cuando pedimos no tenemos que dudar, porque el que duda, dice más adelante, que es como la onda del mar que va para un lado y para el otro. Tenemos que pedir con fe, no dudando. Entonces, como hablamos hace algunos días, que el justo florecerá como la palmera. ¿Se acuerdan? Hace algunos días atrás, algunos domingos atrás, estuvimos escuchando de que el justo florecerá como la palmera y dará fruto. Y lo primero que tiene que hacer esa palmera es estar bien plantada, es decir, firmemente establecidos en un lugar para crecer, donde va a florecer, donde va a prosperar, donde hay muchas personas que van a ayudar a que esa palmera crezca. Y también va a pasar que va a haber personas que cuando vengan esos vientos y tal vez sus raíces no estén bien profundas,
esa palmera o ese árbol, esa planta, se comienza a tambalear y tal vez caiga. Porque no se trata solo de asistir, sino se trata de permanecer. Se trata de que nosotros tenemos que permanecer hasta el fin para poder alcanzar esa salvación que tanto estamos anhelando. Permanecer. No se trata de visitar, sino de estar establecidos, de tener una misión, de trabajar juntos para lograr un objetivo en común. Lo que Dios haya puesto en nosotros, y ya tenemos esa visión para este año. Servir no es una obligación, no es una carga, sino que es una recompensa que cada cristiano tiene que tener. Cuando servimos, no tiene que ser una carga para vos, sino tiene que ser una recompensa que Dios te ha elegido para que puedas servirle, para que puedas ser usado por Dios, para que otros sean bendecidos. Porque cuando servimos, llega el momento que amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos. Amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro intelecto, porque de eso se trata. Liderar debe ser algo frecuente en tu vida. Y la fidelidad no es el camino más corto, pero es el que te llevará más lejos. Amén. Por eso hoy Dios te dice, si estás pasando por pruebas, si estás pasando por dificultades, si estás pasando por necesidades, Dios te está preparando y te está entrenando. Dios te está capacitando, Dios te está formando, Dios te está tensando, Dios te está dando esa rigidez que necesitamos para poder ir a un nivel mayor. Porque si a la primera dificultad nos quedamos quietos y nos quedamos en el mismo lugar, nunca vamos a avanzar. Dios cambia toda situación posible y hace las cosas que son imposibles. Si queremos tener un nuevo nivel de crecimiento, necesitamos un nuevo nivel de compromiso. En la oración, en la adoración, en la madurez, en la búsqueda de sabiduría. Y pase lo que pase, venga lo que venga, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Puestos de pie, hermanos.